Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. En el video anterior hablamos sobre normalización de base de datos, así como también modelo entidad-relación. En esta oportunidad vamos a poner en práctica esos conceptos en donde vamos a usar esta hoja, la cual nos sirve como modelo. Esta hoja cumple la función de base de datos, en donde estamos registrando un pedido de cliente o una factura de cliente. Esta tiene información tales como número de pedido, fecha, cliente, artículo, precio, cantidad e importe. Por supuesto, vemos que hay información que se repite por las veces que aparecen productos en un pedido. Vamos a colocar, por cierto, un color de fondo para separarlo, así entonces sea mucho más fácil identificarlo. Aquí será un color naranja y este último será un color, veamos un color más o menos, un color claro, verde claro. Muy bien, ya tenemos la información. Ahora lo que vamos a hacer es que por medio de una forma, por medio de imágenes, crear relaciones, pero antes, para poder crear dichas relaciones, tenemos que identificar los grupos de datos para separarlos en tablas independientes. A estas tablas independientes le vamos a colocar clave primaria para luego entonces relacionarlos por medio de una clave foránea o llave foránea. Muy bien, así que entonces vamos a cumplir con la tercera forma normal de acuerdo a nuestra diapositiva. Para cumplir con la tercera forma normal tenemos que pasar por la primera y segunda forma normal. En la primera forma normal vamos a hacer lo siguiente: eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales. Esto significa que tenemos que identificar esos grupos, tales como cliente, no corresponde a la tabla de pedido. Tenemos que colocar una tabla aparte, separada de forma independiente, para que entonces por medio de una relación entre una llave foránea y llave primaria, crear dicha relación. ¿Ok? Entonces, para que podamos hacer esto, también vamos a cumplir con lo otro, será crear una tabla separada para cada grupo de datos relacionados. Sigue siendo lo mismo. Vamos a hacer entonces esto. Vamos a seleccionar cliente. Tenemos cliente por acá. Es más, vamos a incluir dirección por acá. Dirección. Colocamos Caracas por acá. C por acá. C por acá. Este es Valencia. B por acá y por acá Sucre. Muy bien. Esto con la intención de hacer que por medio de una tabla, la separación de dicha tabla para el caso de los clientes, en donde tenga más información, no solamente del nombre, sino también la dirección. Así que sea mucho más fácil saber que hay información que se está repitiendo aquí, como pueden apreciar. Por lo menos, repito, el número de pedido se repite 3 veces por la cantidad de veces de artículos que aparece en el pedido. Aquí vemos A-A1, B-B1, C-B1. Por cada artículo en el pedido se repite el número de pedido, la fecha y el cliente y su dirección. Cliente y dirección no debería estar aquí, debería estar en una tabla independiente. Por lo tanto, vamos a seleccionar, colocamos por acá. A esto, por supuesto, vamos a seleccionarlo y nos dirigimos a datos. Quitamos duplicados. Una vez que hemos quitado los duplicados, vamos a incluir un nuevo campo. Colocamos su borde. Y aquí vamos a colocar color de fondo. Color de fondo sería un gris. Sí, ok. Como encabezado de nuestra tabla, colocamos clientes. Tabla de clientes. Negritas también por acá. Muy bien. 1, 2 y 3. Este ID, se genera por cada nuevo registro que tenemos en nuestra tabla de clientes. Vamos a colocar un color. Por acá también el color. Y este último, el color verde claro. Por aquí lo tenemos. Es este. Muy bien. Ya tenemos nuestra tabla de clientes. Como pueden apreciar, tiene un campo llamado ID. Es nuestra clave primaria. Según nuestra primera forma normal, tenemos que identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria. Entonces, cumpliendo con la primera forma normal, tenemos que colocarle a cada una de las tablas independientes una clave principal.
También se puede incluir un nuevo campo que nos pueda servir como clave principal, como por ejemplo, no sé, un número de cédula puede ser, un número de RIF, puede ser un teléfono, si en dado caso lo quieren también por medio de un teléfono, pero de modo que este sea único e irrepetible para que sirva como clave principal para relacionarlo con la tabla en este caso, la tabla de pedido del cliente, pedido o factura de venta. Muy bien. Ahora, como ya hemos agrupado, separado por grupo y hemos creado una tabla y hemos colocado una clave principal para la tabla de cliente, ahora lo que tenemos que hacer es eliminar la columna de dirección y en la tabla de pedidos vamos a colocar ID cliente. Este ID cliente vamos a colocarle, por cierto, por acá barra piso, para que en caso de que ustedes vayan a crear sus tablas y tengan ciertas separaciones en el campo de la tabla, entonces le incluya una barra piso, de modo que cuando hagan las consultas y demás no tengan estos errores por los espacios entre estos caracteres. ¿Ok? Claro, eso cuando ustedes lo estén haciendo lo notarán. Muy bien, vemos entonces que el número de ID del cliente es el número 1 para EcoExcel. Por lo tanto, cambiamos EcoExcel por el ID número 1. María tiene el número 2, entonces colocamos 2 para María. Y José tiene el número 3 para José. Entonces, aquí vemos que estamos colocando nuestra llave principal o clave primaria. Y aquí lo estamos relacionando con la tabla de pedido, en donde este campo sería nuestra llave secundaria o llave foránea. Muy bien, la cual vamos a relacionar con la tabla de cliente. Sería más o menos esta dirección de esta forma. Principal con la llave foránea. Muy bien. Ahora, tenemos también artículos. Estos artículos también necesitan que se separe en una tabla independiente, porque no depende de la tabla de pedido. Por supuesto, sí debe estar en una tabla, la cual sería la tabla de detalle de pedido. Pero para lograr esto tenemos que primero separarlo en una nueva tabla para entonces colocar un ID, y ese ID, así como el ID de cliente, sea el que se use para registrar en detalle de pedido. Por lo tanto, vamos a copiar, lo pegamos por acá y vamos a seleccionar. De hecho, vamos a eliminar esta columna para eliminar estos datos, quitando los duplicados. Ahora sí, vamos a incluir el campo precio y el campo ID. Seleccionamos para colocar bordes. Muy bien. Esto, por supuesto, vamos a quitar el color de fondo sin relleno. Un color de fondo, un color de relleno, un gris. Colocamos encabezado para nuestra tabla, productos. Muy bien. Por supuesto, al igual que el anterior, su borde y color de fondo. En negro también. Muy bien. Al igual que el cliente, este va a tener su ID. El ID será único e irrepetible. Un precio. Podemos colocar un precio cualquiera. Este precio, por supuesto, cuando estamos haciendo el mantenimiento a la tabla de productos, le vamos a colocar un precio. Pero cuando se realice una venta, una compra, un pedido, lo que sea, en el pedido, en el detalle de pedido, el precio puede ser tanto el fijo que hemos colocado inicialmente, como también un precio modificable, porque no siempre va a ser un precio fijo. Existen rebajas que se van a considerar para una factura, entonces no siempre va a ser con el mismo precio. ¿Ok? Por lo tanto, además que lo estamos colocando en la tabla de productos, vamos a considerar el precio, bien sea el precio fijo o el precio editable en la factura o en el pedido de venta. Muy bien. Ok, como ya hemos creado la tabla de productos con su ID, entonces será dicho ID el que vamos a emplear para registrar en la tabla de detalle de pedido. Por lo tanto, A-A1 lo vamos a cambiar por 1.
B-B1 lo vamos a cambiar por 2 y C-C1 lo vamos a cambiar por el 3. Y así será entonces C, aquí entonces 3, aquí es 1 y aquí es 2. Muy bien. Y en vez de artículo que sea ID artículo. Listo. Ya tenemos entonces los campos para nuestra tabla de pedido. Pero esta sigue siendo tabla de pedido. Necesitamos también separar aquellos datos que son únicos para la tabla de pedido, así como también lo que sean para la tabla de detalle de pedido. Lo interesante también que vemos aquí es que el número de pedido se repite por las veces que aparecen productos para un pedido. Por lo tanto, tenemos que separarlo en una tabla que se llame pedido, puede ser tabla principal, y el resto, que será entonces para el detalle, se va a dejar con el ID del artículo, el precio, cantidad e importe. Listo. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar estos tres y lo colocamos justo por acá. Al igual que el anterior, estamos identificando aquellos datos que no correspondan a la tabla que vamos a quitarles los grupos. Con esto estamos cumpliendo con la segunda forma normal, en donde vamos a crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros, y posteriormente vamos a relacionar estas tablas mediante una clave externa. Por supuesto, también vamos a cumplir, sí porque sí, con la tercera forma normal, porque vamos a eliminar aquellos campos que no dependan de la clave, en este caso de la clave principal. En este caso estamos haciendo lo propio. Eliminamos hace poco la dirección. Esta dirección no corresponde a la tabla de pedido, porque no requiere dicha tabla esta información. Solamente la vamos a almacenar en la tabla de clientes. Así que también vamos a hacer lo propio con la tabla de pedido. Yo no necesito colocar en la tabla de detalle de pedido el ID del cliente, ni mucho menos la fecha. Pues yo tengo ya mi número de pedido, y ese número de pedido me servirá como clave principal para luego relacionarlo con la clave primaria, perdón, la clave foránea de mi tabla de pedido. Es decir, voy a eliminar esto, voy a datos por acá, quito duplicados, he unificado, es decir, he colocado solamente 3 registros, porque solamente tenemos número 1, número 2, número 3, y el cliente, ID del cliente 1, 2 y 3 respectivamente. Como vemos, el color amarillo es para entonces el pedido número 1, color amarillo. Número 2, color naranja, va a ser entonces para el número 2, color naranja. Y número 3, color verde claro, será para el número 3, color verde claro. Listo. Por lo tanto, vamos a colocar por acá y vamos a identificar esta tabla como la tabla principal. Colocamos combinar celdas y decimos tabla pedido. Encerramos principal. Cerramos. Muy bien. Entre bordes con un color de fondo y en negritas. Tabla principal. En la tabla secundaria o tabla de detalle no necesito la fecha. Por lo tanto, cumpliendo con la tercera forma normal, voy a eliminar los campos que no dependan de la clave. Así que entonces voy a eliminar fecha, porque solamente esta la podemos registrar en la tabla de principal o tabla de pedido. El ID del cliente no necesito en la tabla de detalle porque ya lo estoy registrando en la tabla principal. Por lo tanto, elimino el ID del cliente y ya no estará. Esta entonces ya sería la tabla secundaria, en donde lo único que vamos a tener de la tabla de pedido es el número del pedido, porque así por medio de este número de pedido puedo hacer una relación con la tabla de detalle para entonces mostrar el detalle de la tabla principal, de la tabla de pedido. ¿Sí? Vamos a insertar una nueva fila, colocamos bordes, negritas, color de fondo y decimos tabla secundaria, detalle pedido. Muy bien, ahora vamos a seleccionarla, colocamos justo por acá, eliminamos por aquí y listo. Creo que podemos hacer esto. Veamos, tabla principal, tabla secundaria, tabla de productos, trataremos de colocarlo justo por acá, y tabla de clientes.
Vamos a intentar crear una relación entre estas tablas por medio de imágenes. Vamos a insertar una forma, puede ser esta. Vemos tabla pedido, que es principal, la vamos a relacionar con la tabla de secundaria, tabla de detalle de pedido. Por lo tanto, vamos a colocar ID cliente, no, disculpen ustedes. Vamos a relacionar pedido, por lo tanto, no creo que sea necesaria esta forma. Vamos a insertar una nueva forma. Vamos a ver si podemos hacerlo con una forma esta. Está un poquito engorrosa porque es esta por acá. Listo. Espero que se note. Contorno, color de contorno. Puede ser un azul. Pero antes, un grosor. Y el color que sea azul. Muy bien. Estamos relacionando de la tabla de pedido el número de pedido con la tabla secundaria a detalle de pedido con el número de pedido, para que entonces cuando se realicen las consultas pueda usar ese número de pedido, que sería nuestra llave foránea, relacionándolo con el número de pedido de la llave principal de la tabla de pedido. Por lo tanto, este tipo de relación se conoce como, veamos por acá, relación de 1, color de fondo rojo 18, y vamos a colocarlo en negrita, centrado, ajustado. Muy bien, una relación de 1, vamos a copiarlo por acá y lo pegamos por acá. Una relación de 1 a muchos, la N representa muchos, ¿ok? Relación de 1 a muchos. Ahora tenemos el ID del cliente con la tabla de cliente. En mi tabla de cliente, el ID que usamos, que se genera conforme el registro se haga en dicha tabla, será nuestra clave principal, la cual servirá para relacionarla con la clave foránea de la tabla de pedido, en donde estamos registrando el ID de cliente. Como pueden apreciar, hemos eliminado el nombre del cliente y la dirección, porque esta depende solamente de la tabla de cliente. Por lo tanto, al igual que el anterior, vamos a insertar un tipo de relación. En este caso puedo colocar esta ID cliente y lo vamos a colocar por acá. Creo que esta, si lo movemos, quizás nos sirva para colocarlo por acá. Creo que aquí está bien, ¿no? Si me muevo un poquito por acá, eso, perfecto. Ahora sí, copio, pego, copio y pego por acá. A ver, creo que estoy copiando y pego por acá. Ahora sí, tenemos una relación de 1 por acá. Esta es mi relación de 1 a muchos, porque un cliente puede tener muchos pedidos. Listo. Ahora también vamos a hacer una relación entre la tabla de productos con la tabla de detalle de pedido o tabla secundaria, en donde el ID, clave principal, se va a relacionar con el ID de artículo de la tabla secundaria. Entonces vamos a hacer lo propio y vamos a relacionar, veamos por acá, el ID y lo vamos a relacionar. Aquí estoy haciendo un desorden. Insertar, formas, ID con ID artículo. Listo. Al igual que los anteriores, copiamos y pegamos por acá una relación de 1 y por acá pego una relación de 1 a muchos, porque un producto puede tener varias ventas, puede estar registrado en varias ventas, en varios pedidos, ¿ok? Entonces puede registrarse el producto en varios pedidos, ¿ok? Entonces, como vemos, hemos agrupado, hemos separado los grupos en tablas independientes, hemos identificado la clave principal o llave principal. Posteriormente hemos creado
en las relaciones entre estas tablas por medio de una relación de uno a muchos, empleando la llave principal con la llave foránea. Y por ende, esto entonces ya podemos considerar nuestra base de datos normalizada. Vemos que al inicio era una sola tabla con toda la información redundante, en donde se estaban repitiendo información que no necesitábamos que estuviese en dicha tabla. Lo separamos en tablas independientes para entonces cada una de las tablas va a registrar la información que le corresponde. Así también cumplimos con la tercera forma normal, en donde estamos eliminando aquellos campos que no dependan de la clave, porque así entonces solamente nombre y dirección estará en la tabla de cliente. No lo necesito ni en la tabla principal ni en la tabla secundaria. Esta información no depende para estas tablas, ¿ok? Entonces también estamos viendo que estamos separando entidades. Estamos identificando cada una de las entidades de nuestro modelo relacional, nuestras entidades. Modelo, entidad, relación. Cada una de estas tablas son entidades. Cada una tiene atributos, tales como ID, artículo, precio para la tabla de productos, ID, cliente, dirección para la tabla de clientes, nombre pedido, ID, artículo, precio, cantidad e importe para la tabla secundaria de detalle de pedido, y la tabla de pedido principal tiene atributo, número de pedido, fecha y ID cliente. Y con esto hemos normalizado nuestras bases de datos. Hemos identificado los grupos, hemos separado las tablas independientes, hemos creado clave primaria, hemos identificado las entidades y sus atributos, y así entonces podremos tener los conceptos para entonces cuando diseñemos nuestra base de datos ya veamos que por medio de este modelo podemos diseñar nuestra base de datos más eficiente, evitando redundancia de información, datos repetidos, para que entonces así nuestra base de datos no crezca tan rápido, sino que la información se va a almacenar de forma más eficiente. ¿Listo? Por supuesto, la práctica hace el maestro. Conforme ustedes vayan ensayando con respecto a esto, ustedes notarán que esto será mucho mejor, porque así entonces su base de datos será mucho más eficiente, la respuesta de las consultas será mucho más rápidas y demás. Y esto va a ser lo fascinante de todo esto, porque por medio de las consultas se podrán relacionar dichas tablas por medio de consultas inner join, left join, right join y demás. Pero eso lo vamos a ver en el futuro, ¿ok? Bueno, no me queda otra cosa más que darles las gracias a todos por su amable atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.